Bienvenidos a este nuevo episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos sufriendo la tercera ola de la pandemia y lamentablemente los contagios se multiplican y también se incrementan las pérdidas de vidas humanas. Hoy hablaremos con una de las personas, uno de los protagonistas que está en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, pero sobre todo en la lucha por salvar vidas. Me refiero al doctor Richie Anderson, quien es médico, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, trabaja en el Hospital Japonés de Santa Cruz y desde que comenzó la pandemia se hizo cargo de la unidad de terapia intensiva del Domo que se estableció justamente en este hospital. Doctor, sabemos que su tiempo es valioso, le agradezco muchísimo por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, licenciado Oscar Ortiz. Eh, y gracias por darnos espacio y para que la población conozca lo que estamos viviendo, lo que estamos en primera línea, lo que estamos viendo todos los días durante ya más de un año. Muchas gracias. Y justamente quisiera iniciar esta conversación preguntándole qué es lo que usted más destacaría de lo que siente, de lo que ha vivido, de lo que ha aprendido en este ya más de un año de la pandemia. Mm, lo que más nos sorprende es que no teníamos ni idea cómo tratar esta enfermedad. Eso es algo que desespera, porque generalmente siempre tenemos la base de los europeos, de los norteamericanos, que ellos son los que tienen el dinero para hacer investigación, ¿no? Y tenemos la base de ellos, pero no había de dónde agarrarse, no había de dónde agarrarse. Nadie sabía qué hacer. Eso, eh, una sensación de desesperación horrible, una sensación de desesperación horrible. Y otra cosa que nos ha enseñado esta pandemia es a estar más unidos con los colegas, a confiar más en los colegas y, y ha cambiado la visión de la población con respecto a la terapia intensiva, que no es una especialidad muy conocida y eso se demuestra en el número de especialistas que hay en el país, ¿no? En Santa Cruz no llegamos ni a 100 en Santa Cruz, ¿no? Y en todo el país creo que apenas 190. Doctor, y justamente hablando de terapia intensiva, me gustaría conocer su opinión. Eh, ¿Qué es lo que determina, cuáles son las causas digamos, motivan que una persona tenga que llegar a ser internada en la terapia intensiva? ¿Qué se debiera haber hecho antes para tratar de evitarlo? Lo primero que se tiene que hacer es distancia, mínimo de 2 metros, usar barbijos y lavarse las manos. Obviamente no asistir a lugares donde haya mucha concentración de personas. Y bueno, si uno se contagia con el coronavirus, las primeras medidas son solo sintomáticas. No existe ningún tratamiento hasta ahorita que sea en contra del COVID. No hay que iniciar antibióticos, no hay que adelantarse con los corticoides, no hay que, he visto varios colegas que tratan a personas, a pacientes en sus casas y con 2 antibióticos, es importante al inicio de la enfermedad, si es una COVID-19 leve, sintomático, me duele la cabeza, analgésicos, estoy con fiebre, antipiréticos, sintomático, no adelantarnos, porque este problema de los antibióticos, de aquí a 5 años, o tal vez entre 5 y 10 años, nos vamos a estar muriendo por superbacterias, porque uno ve y en casa les están tratando con ceftriaxona, levofloxacina, acitromicina, amoxicillin clavulámico. Es una barbaridad lo que está sucediendo y se entiende, ¿no? La desesperación igual, pero ese no es el uso correcto. Es sintomático en leve. En moderado, si el paciente llega a requerir oxígeno suplementario, ahí recién ya se pasa a otros medicamentos como los corticoides. Y hay que tener mucho cuidado con esto. No es iniciar antes. La indicación es específica en los estudios que demostraron los europeos, los norteamericanos. Todo paciente que requiere oxígeno suplementario, iniciar corticoterapia. Ellos usaron dexametasona 6 miligramos cada día durante 10 días y ha demostrado
que disminuye un tercio de la mortalidad, el 33% de la mortalidad, pero bien indicado. Si uno lo usa antes, podemos quedarnos solo con los efectos adversos de la dexametasona, que es la inmunosupresión, hiperglucemias, y aumentar nuestra mortalidad en vez de disminuirla. Doctor, y Eso. puede suceder también que en muchas situaciones, por lo que he leído, las personas demoran demasiado también en acudir a un médico y que él realmente evalúe el estado de ese paciente para ver cuál es el tratamiento que le corresponde y la gente llega tarde, por así decir, y ya solo queda internarlo en terapia intensiva. Eso sucede bastante. Eh, toda persona que esté cursando con la enfermedad tiene que saber que uno de los parámetros para medir la gravedad de la enfermedad es cuánto está saturando, algo simple y sencillo que uno lo puede hacer en casa con esos pulsoxímetros. ¿Cuánto está saturando? Una saturación tiene que estar, Santa Cruz está a 400 metros, arriba del 95% la saturación y la frecuencia respiratoria. Obviamente a eso se agregan las otras sintomatologías, ¿no? La fiebre que no cede, el dolor corporal, pero lo más importante es la saturación. Si uno satura menos de 94, hay que hacerse ver con un médico. Si uno está con frecuencias respiratorias arriba de 25, hay que hacerse ver con un médico. Y hay ciertos también criterios para diferenciar qué pacientes tienen que pasar a terapia. Dentro de esos criterios igual entran las tomografías de tórax para poder ver cuánto ha abarcado esa inflamación, cuánto ha abarcado esa neumonía. Pero en casa uno simplemente con el pulsoxímetro, la saturación, frecuencia respiratoria y obviamente los demás síntomas que pueda presentar, ¿no? Doctor, Saturación baja, y en la perdón. experiencia reciente de esta tercera ola, se escucha de que las nuevas variantes como que son más violentas en la agresión al organismo y conducen, por así decir, de una forma más rápida, incluso a gente más joven, hacia las terapias intensivas. ¿Es real esto? ¿Cómo ha sido su experiencia? En esta, el mejor ejemplo es el tipo de pacientes que hemos tenido en la primera y en la segunda ola, ¿no? En esta tercera ola tengo alrededor de un 50% de pacientes menores de 50 años. Si lo ponemos mayores de 60, menores de 60, he llegado a tener 20% de los ingresados mayores de 60 y 80% menores de 60 años. Tengo justamente hoy una paciente que va a ingresar de 28 años, mujer, sin antecedentes patológicos conocidos. Entonces, estas variantes afectan a más jóvenes, son más de una evolución más rápida y, y aún no lo estamos viendo, pero probablemente la mortalidad vaya a subir. Estas variantes están afectando a personas mucho más jóvenes que antes, ¿no? Se nota la diferencia y sobre todo dentro de este grupo de jóvenes se encuentran las mujeres en edad fértil, las mujeres que embarazadas, que lamentablemente hemos tenido mm, alrededor de 12 14 mujeres que estaban cursando con un embarazo que llegaron a terapia intensiva. Lamentablemente, varias han fallecido y los bebés igual, ¿no? Hemos tenido victorias importantes, sí, sobre todo una paciente que tuvimos que operarla, hacer que lo operen dentro del domo, ya que estaba muy inestable, dosis de oxígeno alta, noradrenalina alta. Se lo llamó a los ginecólogos, pediatras, anestesiólogos, mortalidad alta, se lo operó ahí, 24, 25 semanas el bebé, poca chance para el bebé, pero la madre, la prioridad quedó siendo la madre, se habló con el padre. Obviamente el papá le costó, es una decisión horripilante, pero él dio su aprobación para hacer la cesárea, para darle una chance a la madre, ¿no? Y gracias a Dios, esa mujer, gracias a Dios, evolucionó favorable y logró salir de la terapia. Doctor, y yo le quisiera hacer una pregunta por experiencia propia. Estuve en terapia intensiva y gracias a Dios sobreviví, gracias a todo el esfuerzo que hicieron los médicos y enfermeras que me atendieron. Una vez la persona está en terapia, ¿cuáles son los factores más críticos para lograr la sobrevivencia de esa persona?
son muchos los factores. El principal es tratar de seguir los protocolos y los estudios, la medicina basada en evidencia científica. Eso es importante. No significa que solo nos sigamos en eso y no salgamos del protocolo. No, cada paciente es distinto. Ese es uno de los factores. Otro factor es eh, la pericia del personal de salud, la experiencia del personal de salud, la capacitación del personal de salud, desde auxiliares, enfermeras, médicos. Si uno tiene una terapia donde la mayoría de las enfermeras y médicos tienen la especialidad en terapia intensiva, la mortalidad va a disminuir. Eso no se ha visto ahora en el COVID. Eso hay un estudio de antes del COVID en Europa donde se ve la pericia del personal de salud. Obviamente, no tenemos tantos intensivistas, entonces lo que estamos haciendo es apoyándonos en nuestros colegas de medicina interna, emergenciología, y juntos avanzar y tratar de bajar la mortalidad de los pacientes de la terapia intensiva COVID. Otros factores importantes son el, la medicación y el tema económico. El tema económico es muy importante, ya que el seguro no cubre toda la medicación que se usa en pacientes con COVID, o cubre, pero no hay, como el tema del fentanil, midazolam, y ya eso se agrega, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero el tema del midazolam, fentanil, la sedación, la relajación muscular, tenerlos acoplados al ventilador, ¿no? Todos esos son factores que ayudan a disminuir la mortalidad. Doctor, y me gustaría consultarle, me impresionó mucho y obviamente que es cierto que no era solo un problema boliviano cuando llega esta pandemia en marzo de 2020, era algo desconocido, no se sabía ni siquiera cómo tratarlo. Me gustaría que nos dé un poco su apreciación de qué ha cambiado desde marzo 2020 hasta hoy. Obviamente ustedes tienen mucho más experiencia y conocimiento sobre la enfermedad, han aparecido las vacunas, pero en el sistema de salud boliviano se ha mejorado, hay mejores condiciones para enfrentar esta pandemia, porque hace poco entrevisté a otro especialista y me decía que todavía pueden venir varias olas en Bolivia. El tema del sistema de salud en nuestro país, un ejemplo, digamos, bueno, es lo que yo he vivido, lo que yo he visto, ¿no? Quiero dejar claro que esto lo digo porque es lo que ha sucedido. Antes de la pandemia, antes del COVID, ya en terapia intensiva teníamos que elegir qué paciente subir a terapia, qué paciente darle chance para salvarse. ¿Por qué? Porque ya estaba nuestro sistema de salud colapsado, ¿no? Eso quiero dejar en claro. Antes de la pandemia, nosotros ya teníamos una cama para terapia intensiva libre y ya habían 4 en emergencia para subir. Ahora llegó la pandemia, nuestro departamento, por lo que veo y he hablado con otros colegas, es el que mejor se ha preparado, el departamento de Santa Cruz. Llegó la pandemia y se abrieron un montón de camas de terapia intensiva, no solo en el japonés, en San Juan, en la Caja Nacional. Se ha hecho bastante, no lo suficiente lamentablemente porque se necesita hacer mucho más. Seguimos con déficit de camas, déficit de especialistas. Eh, no quiero tocar ese tema, pero el tema de los contratos, los pagos, AICEM y todo eso, que es un tema enorme, largo y complicado. Eh, el departamento de Santa Cruz para mí es el que mejor se ha preparado para estas olas, pero no significa que, o sea, estemos en algo óptimo o ideal. Nos falta mucho, nos falta mucho. Eh, después, a la primera pregunta que me hacía, ¿qué es lo que ha cambiado de la primera ola en el tratamiento a la tercera ola? ¿Qué ha cambiado? Las certezas que tenemos es el uso de corticoides de manera adecuada, la dexametasona, el uso adecuado de antibióticos y saber cuándo iniciar, la ventilación de cúbito prono, que no es algo nuevo, es algo de los años 80, un famoso intensivista italiano, Gattinoni, él le implementó. No es algo nuevo, pero ahora como la mayoría de los pacientes son distresados, patologías pulmonares graves, entonces se está usando mucho más.
Esas son las armas que tenemos ahora, las vacunas, que sí o sí, si uno tiene la posibilidad de vacunarse, no importa con qué vacuna sea, que hay que hacerlo. Y eso sería lo que tenemos ahora, lo nuevo de ahora, los anticoagulantes, pero no han demostrado, digamos, menor mortalidad o menor estancia en la terapia, pero sí o sí se usan, ¿no? Pacientes postrados. Do- Ventilación protectiva. sí. Doctor, y usted mencionaba un tema que creo que es de preocupación, es decir, somos muy pocos intensivistas y claro, se pueden construir más hospitales, comprar camas, comprar equipos, pero sin los especialistas, sin las especialistas, bueno, no hay un sistema de salud, no hay un hospital que funcione. Eh, ¿Nos podría un poco explicar, a ver, qué es lo que nos falta y cómo se genera un especialista que demora además varios años, sobre todo para aprender hacia futuro lo que hay que hacer? Sí, es algo que he comentado igual con varios colegas. En nuestro país, lamentablemente, ojo, yo no tengo orientación política, ¿no? No tengo partido político. Mi partido político es la salud y mis pacientes. Eso quería aclarar. Está bien. Pero lamentablemente en nuestro país no se valora a los profesionales especialistas. Aquí en nuestro país les da igual perder un cirujano de tórax, por ejemplo. No tenemos cirujano de tórax, les da igual si se va a Brasil o Argentina, da lo mismo, no hacen nada para retenerlo en el país, ¿no? Ahora, para formar un especialista médico, hay que sumarle los 6 años de medicina, contando el internado. Después nos hacen hacer unos 3 meses de provincia, ahí se nos va el séptimo año. Luego, postularse a la residencia, tener entra suerte, tener el estudio, la memoria y un poco de suerte para poder ingresar a los cupos. No es suficiente aprobar nota de aprobación. Es suficiente si tu nota es tan alta como para entrar a los cupos que se ofrece para la especialidad. Por ejemplo, terapia intensiva son 4 años más, a los 7 le sumamos 4 años más, son 11 años. Y al salir, que nos hacen hacer un año de servicio social obligatorio, rural obligatorio, 12 alrededor de 11 a 12 años mínimo, mínimo, si es que no hemos fallado o no nos ha fallado la nota o no. Para poder tener un especialista en terapia intensiva es bastante tiempo, 12 años que necesita una persona para poder salir e iniciarse, ¿no? En terapia intensiva. Y Es harto tiempo así es. Y yo creo que ese es el y tema los de cupos. fondo, ¿no? Que, como le decía, las cosas materiales como los edificios, pues se las pueden construir quizás más rápido, pero si el país no encara la formación de especialistas, no prioriza su talento, su recurso humano, no vamos a tener un sistema de salud. Doctor, no quisiera Y terminar esta entrevista sin agradecerle, sin reconocerle a usted y a todas las personas que como usted, médicos, licenciadas en enfermería, especialistas, están trabajando en la primera línea y pedirle por favor cuáles serían sus palabras para quienes nos siguen por las redes sociales con relación a esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, las palabras es a a nuestra gente que, por favor, la distancia, el barbijo, lavado de manos, no juntarnos ni siquiera con familiares. Hay personas que han perdido toda su familia, a toda su familia. Tengo colegas que ha fallecido su padre, su madre, su hermano y ahora están sufriendo y están rogando porque sus únicos familiares que quedan, que están aquí en terapia intensiva, tengo justamente uno de esos casos, no se vaya porque es lo único que le queda. Son familias enteras que obviamente también viene la predisposición genética, ¿no? A este tipo de enfermedades, pero son familias enteras, ¿no? Y el contagio es a reuniones familiares y ni hablemos de las fiestas, ¿no? No es momento de hacer fiestas, nuestro sistema de salud está colapsado, tenemos pocos especialistas, como usted lo decía, y algo importante que usted lo decía era, si tuviésemos plata, pudiésemos construir hospitales, tener tecnología de última, pero no podemos comprar así de golpe los especialistas, ¿no? Eso toma bastantes años, eso toma harto tiempo, ¿no? Eso y a las autoridades, que por favor démosle la importancia que merece la salud y la educación del país. En este momento la salud
no estar ocupándose en otros temas banales y sin importancia, sino darle más atención a la salud, en mantener bien a sus médicos, a sus enfermeras, que en vez de estar peleando con sus médicos y enfermeras, poder trabajar juntos con sus médicos y enfermeras, porque vivimos, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo país, tenemos que remar para poder salir de esta pesadilla en la que estamos viviendo, ¿no? Doctor Anderson, realmente le agradezco, no solo por su participación en este espacio digital, sino por todo lo que hacen usted y todas las personas como usted que están en la primera línea de lucha contra la COVID-19 Gracias. para salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Oscar. Muchísimas gracias. Gracias por dar este espacio. Gracias, gracias. El drama, el dolor, el sufrimiento que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19, con todas aquellas pérdidas de vidas humanas, con todas aquellas secuelas que han dejado en tantas personas, obviamente es algo irreparable. Sin embargo, hay personas que en la primera línea de esta lucha por salvar vidas han evitado y han salvado mucho más vidas, han evitado que se produzca mucho más pérdidas, más dolor, más sufrimiento. Esta conversación que hemos tenido con el doctor Anderson es muy reveladora. Primero porque también hay una muy buena parte de la responsabilidad en nosotros para no llegar a esa circunstancia, en saber cuidarnos, en seguir cuidándonos, porque como dicen varios expertos con quienes hemos conversado en este espacio digital, pueden aún venir muchas más olas, más rebrotes de la pandemia. Yo quisiera concentrarme, sin embargo, en este comentario en algo que es importante. Lamentablemente, los gobiernos duran 5 años y las autoridades, el presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, buscan qué entregar para la próxima elección, para poder reelegirse en la próxima elección. Y se descuidan otros aspectos que son fundamentales para nuestra seguridad, para nuestra salud, para nuestro bienestar hacia el futuro, como por ejemplo todo lo que es el desarrollo de servicios públicos y la formación de ese recurso humano, de esos especialistas que en el caso de la salud son imprescindibles, como el doctor Anderson nos relataba, en caso de la medicina, formar un especialista demora alrededor de 12 años. Eso es mucho más tiempo, obviamente, de lo que se requiere para construir un hospital, para comprar su equipamiento, para contratar gente. Si no priorizamos, no apostamos a la formación de ese recurso humano, vendrán nuevas epidemias, vendrán nuevos problemas de salud pública que no estaremos listos para afrontarlos y continuaremos sufriendo mucho más dolor del que se podría haber evitado si nos preparamos adecuadamente. Les agradezco por seguirnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.